Bienvenidos a La Otra Cara Podcast, donde cada historia tiene su verdad. Yo soy Francis Calderón. Y yo soy Sterling Valdés. Hoy tenemos un episodio muy especial con un invitado que nos mostrará la otra cara del mundo profesional. Arquitecto, agrimensor y tasador de tierras. Nos acompaña Deudi Santana. Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes. Saludos. Un placer que ustedes me tengan por aquí. Espero serle de utilidad en esta entrevista y que todos podamos aprender algo interesante de cada uno de nosotros. Pasando ya a las preguntas. La primera pregunta es, ¿cómo era Deudi de niño? O sea, ¿qué soñaba Deudi? ¿Qué soñaba hacer Deudi cuando grande? Bueno, de niño, mi niñez no fue algo del otro mundo, un niño normal, de campo, como vivo en Vallaguana, nacido y criado allá, muchacho de campo, lo que atiende a jugar, a comer, divertirse. A brincar. No trabaja mucho en el campo, porque los abuelos de uno ponen a uno a trabajar mucho en el campo, o sea, desde pequeño se fue cultivando la cultura del trabajo. Y de sueño, yo soñaba con ser astronauta. A mí eso me apasiona a mí. Todavía yo vivo viendo documentales y vivo viendo cosas. Siempre me fascinó los temas de la astronomía. Y bueno, ya de ahí lo que seguí fue estudiando y no se pudo hacer porque imagínate, viviendo aquí en Santo Domingo con muchas limitaciones, es un poco difícil uno dedicarse a eso. Y ese era mi sueño cuando yo era niño. Interesante. ¿En qué momento descubriste tu vocación o esa pasión por la arquitectura? ¿En qué momento tú dijiste, yo voy a estudiar arquitectura? Bueno, no te sé decir la fecha exacta, pero yo tenía tenía que tener menos de 10 años. Eso fue cuando mi papá fue uno de los primeros hombres que solicitó el servicio de un arquitecto allá en el pueblo para la construcción de su casa. Y bueno, yo un día en la construcción, yo estoy por ahí como muchacho neciando y papi dice, mira, ven para que conozca al ingeniero. Mira, ingeniero, hola, ¿qué tal? Yo conozco al ingeniero, un señor muy agradable. Y yo veo que él tiene unos planos en la mano. A mí siempre me gustó dibujar mucho, me encantaba. Eso, me pasaba el día entero dibujando. Cuando yo vi esos planos, que veo esta complejidad, toda esta línea, toda esta cosa, y digo, espérate, ¿qué es esto? Y en esto se usan dibujos. O sea, hay un muchacho ignorante. Sí, este es el dibujo de la casa, de cómo va a quedar. ¿Cómo así? Yo le pregunto, y estoy mirando, y estoy viendo. Y en una yo me acuerdo como ahora, le pregunto, ¿qué es eso que dice TG? Eso es trampa de grasa. Y RE, registro eléctrico. Y esto, lo otro. Yo le hice más de 500 preguntas ese día. Suerte un señor con una calma y una paciencia que es increíble. Niño curioso al fin. Sí. Y desde ese día yo quedé marcado y dije, no, esto es lo mío. Soltaste lo de ser astronauta para ser arquitecto. No, porque yo sabía que yo no iba a ser astronauta. Yo no iba para parte con eso. Entonces dije, no, esto es. Y de ahí para adelante, esa fijación, y fue así, gracias a Dios, hasta que concluí mi carrera. ¿Tú recuerdas alguna anécdota clave de tu formación que te marcara? De mi formación. Bueno, son unas cuantas, sí, pero una de las que más como que es que varios profesores me llegaron a decir lo mismo en la universidad. Y me decían, tú eres bueno, pero hay que presionarte. Pues yo solía ser muy aragán, yo era vago, terriblemente vago, muy aragán. Pero de lo que decía, no, yo hago esa tarea después. Sí, pero era porque él tenía como una sobreestimación de mis habilidades. Yo, gracias a Dios, siempre he sido muy despierto, muy habilidoso, muy rápido de aprender las cosas, o sea, y siempre esa confianza extrema me llevó a ser procrastinador, y los profesores se dieron cuenta de mi capacidad y ya tú sabes, muchacho. Deudi, está bien. Y me daban con ella hasta que, tú ves, sí, ponte la pila. Entonces,
esa es una de las anécdotas que me marcó. Pues yo digo, coño, de verdad yo soy bueno, pero yo lo que tengo que ponerme la pila con Claro. las cosas. Claro. Yo quiero saber de manera personal, porque no la sé, ¿cuál es la diferencia entre un tasador y un agrimensor? Un agrimensor es un profesional dedicado a las medidas generalmente de los terrenos, de las construcciones. Uno usa aparatos especializados para uno medir con precisión el tamaño de las construcciones, el tamaño de parcelas, de solares. También para... Los agrimensores se usan en todo lo que tiene que ver con la construcción. Ok. Desde medir el solar hasta construir a la profundidad que debe de ir una excavación, a la altura que debe de ir determinado elemento estructural, si está alineado uno con otro. Todo esos trabajos que tienen que ver con medición para darle precisión a determinado trabajo es lo que hace la agrimensura. La tasación es más un tema de valoración de un inmueble. Ok. Pues, me refiero a un inmueble, pero uno tasa tanto muebles como inmuebles, porque la tasación es bien amplia. Hay tasadores que son especialistas, por ejemplo, en solares. Hay otros que son especialistas en fincas. Otros que son especialistas en hoteles. Especialistas en maquinarias. Especialistas en vehículos. Especialistas en muebles. Especialistas en obras de arte. Entonces la tasación es súper amplia respecto a las áreas de trabajo. Y por ejemplo, yo como tasador, si no estoy especializado, por ejemplo, en tasación de obras de arte, yo no puedo ir a tasar una obra de arte, porque yo lo que taso es, por ejemplo, edificaciones, casas solares y eso. Entonces, el tema de la agrimensura es de medición, de tomar medidas y replantear medidas. Y el tema de la tasación es un tema de valoración, un tema monetario. Ok. Uh-huh. ¿Qué te motivó a ti a tener como segunda carrera la agrimensura? Eso fue, yo estaba estudiando arquitectura en la UAS. A nosotros nos dan una materia que se llama topografía para arquitectos. Eso trata de uno aprender a leer planos topográficos y de entender cómo estos se crean. ¿Por qué? Porque cuando uno va a diseñar una casa, uno tiene que saber interpretar un plano de un terreno y aprender a interpretar las cotas. Las cotas son como la diferencia de altura que hay entre un punto y otro. Ok. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un terreno inclinado, que tiene de este lado un poco más inclinado que de otro, eso te genera una forma y eso genera un plano que se llaman planos de curvas de nivel, que es como una representación gráfica de la superficie del terreno. Entonces, ¿qué pasa? Cuando a mí me llamó siempre la atención las curvas de nivel, porque es un plano que se ve bastante interesante, parecido a esto acá como la madera, eso sí. Tú lo ves un plano bastante interesante, muchas líneas que tú dices, estas líneas tan raras. Pero a mí me llamaba mucho la atención y en esa materia, cuando yo vi que usaban aparatos, digo, ¿y aquí usan aparatos? Para mí se medía con cinta nada más. Yo nunca había visto, imagínate, muchacho de un campo que nunca había visto esa vaina. Yo lo que había visto era cinta y cosas. Cuando yo veo este aparato, digo, pero esto sí está chulo. Obviamente, cuando eso eran unos aparatos viejísimos que sabrá Dios, eso estaba ahí tirado cuando Trujillo. Ya, tú sabes. Y yo veo, digo, no, pero mira, no, que esto se pone aquí, que de aquí se toma aquella medida y tú ves la precisión y cuando tú lo mides con cinta da lo mismo. Y digo, pero esto sí está chulo. Y como que eso está interesante, me llamó la atención. Y cuando nos estaban enseñando cómo se hacían las curvas de nivel, yo dije, pero yo tengo que aprender esta vaina. Dije, pero mira, me gusta esto. Y después que vi que la carrera era corta, yo dije, mejor todavía. Hay que estudiar un poco aquí. Sí, yo dije, bueno, sí. Esa convalidación de materia. No, me convalidaron la mitad de la materia. Ya yo duré un año y pico estudiando agrimensura y yo estaba feliz. Sí, iba en coche. Cuando estudié agrimensura iba en coche porque ya tenía una buena base. Sí. No empecé desde cero. ¿Cuál ha sido tu mayor reto como arquitecto? El mayor reto como arquitecto es tú posicionarte en el mercado. El mercado arquitectónico es competitivo, pero salvajemente competitivo. Porque hay muchos arquitectos muy buenos que ofrecen buenos servicios. Entonces, tú posicionarte como principiante en un mercado tan especializado, porque la arquitectura es
es una carrera bastante delicada. Cuando tú sales de la universidad, tú sales en cero. Blanco. Blanco, tú no sabes de nada. Tú no sabes de nada. Y de repente cuando tú empiezas a trabajar en el campo, obviamente uno casi siempre sale a trabajar en una oficina, hacer lo que uno hace en la universidad, dibuja plano, como dibujante. Ya cuando te sacan al terreno, que tú empiezas a ver lo que está en los planos que lo están haciendo, tú dices, ¿qué es esta vaina? ¿Y cómo se llama eso? Y entonces, ese proceso de tú ver la realidad de lo que es tu carrera, que en la universidad no te lo enseñan, y luego de eso, posicionarte en un mercado, eso es lo más difícil de la arquitectura. Tarda años en tú empezar a posicionarte en un mercado, que la gente empiece a reconocerte que tú eres arquitecto, empiece a reconocer que tú diseñas, que le gusten tu diseño. Y eso se va escalando más como por recomendación. Que una gente, ¿quién te hizo tu casa? Esta casa ahí está bonita. Sí. Oh, y ese local comercial, qué bonito está. Ah, mira, eso fue el arquitecto tal. Y ya la gente empieza a conocerte, pero eso es lento, Paso. muy despacio, trabajoso, pero se puede lograr, si es posible, se puede lograr, pero eso es lo más difícil, Posicionarse en el mercado. Sí, sí, es lo más difícil. ¿Qué mitos existen en tus profesiones que tú quisieras desmentir? Bueno, con respecto a la agrimensura, el mito más común es que desde que tú eres arquitecto ya tú tienes cuarto. Eres rico. Tú sales, eso es como que no, porque la arquitectura es para ricos. No es para ricos así en sí. Sí hay que hacer un esfuerzo económico considerable porque tú tienes que comprar muchos materiales para tú hacer los dibujos, las maquetas. Y eso es diario. Cartones, papel, dibujo, unos lápices que llaman chinógrafos que son carísimos. Por suerte algunos duran mucho. Constantemente los lápices de dibujo, que hay que estarlo cambiando, eso a cada rato se gastan mucho. Entonces, constantemente uno tiene que estar gastando mucho dinero. No es de que un dinero de golpe, por ejemplo, como odontología, que tú inicia un cuatrimestre, son 600,000 pesos. O sea, por poner un ejemplo, obviamente. No, en arquitectura, tú vas diario, 500, 400, 800. Cuando tú metes el lápiz al metro, y si hay Virgen de la Alta Gracia, y todos esos cuartos han pasado por mi mano. Entonces, es un esfuerzo económico considerable. Y muchos de los que estudiaron conmigo, la mayoría son de familia pudiente. Yo tuve la suerte de que mi papá me ayudó bastante y yo tuve que esforzarme bastante también, pero mi papá fue que me ayudó con el tema de la carrera y yo gracias a Dios le saqué provecho. Pero eso es como que, ok, ya tú te graduaste de arquitecto y la jipeta, ¿dónde está? ¿Cómo que la jipeta? ¿Cómo que la jipeta? Pero yo no he visto 20,000 pesos nunca juntos. Yo vi 20,000 pesos juntos por primera vez como a los 27 años. Ya tú sabes. Pero yo dije, Dios mío, 20,000. O sea, entonces, eso hay que desmentirlo. Por ejemplo, si luego de que tú te posiciones en el mercado, sí tú puedes lograr conseguir trabajo constante y no te va mal. O tú puedes dar, por ejemplo, un golpe de suerte, que pasa muchas veces, y conseguir un buen proyecto y te va súper bien. Si te sabe administrar. Si no te administra bien, fácilmente cae preso. Porque el manejo de los presupuestos y de las partidas es algo bastante... Tiene que ser muy riguroso, tiene que llevar las cosas con una disciplina casi militar. ¿Cómo combinas la parte técnica de la parte emocional con la parte técnica de tu trabajo? O sea, el decir yo voy hoy para la calle, voy para San Juan y llegar a tu casa y qué sé yo, no poderle prestar la atención necesaria a tus hijos o no poder salir. ¿Cómo combinas tu trabajo con tu vida personal? Yo tuve muchas complicaciones cuando yo trabajaba en mi casa. Que yo tenía la computadora en la casa, obviamente hay que comenzar por algún lado, tú sabes. Que yo llegaba a mi casa y, bueno, mi casa no era un lugar de descanso, era un lugar tanto de trabajo como de descanso. Entonces tenía ese conflicto. Bueno, después que Dios me ayudó y pude poner mi oficina comercial fuera de la casa,
ya se me hace un poco más fácil sobrellevar eso. Ya cuando yo llego a mi casa, llegué a mi casa. Mi casa, yo más te puedo recibir una llamada para asegurar cualquier trabajo, tú sabes. Sí, claro. Dicen, mire esto, así, yo te dedico un par de minutos. Pero ya fuera de eso, ya yo no trabajo en mi casa. Yo ni siquiera la laptop me la llevo para mi casa. Muy raro. Entonces ya cuando yo estoy en mi casa, mis hijas están ahí, mi mujer está ahí, ya nosotros, bueno, compartimos lo que hay ahí. A veces uno llega cansado, luego llega a acotarse. Sí. Y así, pero eso fue difícil un tiempo, sí, cuando trabajaba desde la casa. Pero ya que no trabajo en la casa, yo no lo veo tan complicado, más que cuando llego muy cansado. O a veces que en principio, cuando tenía la oficina, yo me quedaba hasta súper tarde en la oficina. Y yo me levantaba por la mañana y despegaba y llegaba tardísimo, 12, 1, 2 de la mañana trabajando. Sí, porque durante la carrera para nosotros los arquitectos es muy fácil amanecer trabajando. Porque durante la carrera es tanto el trabajo y tanta la presión que te tienen, que si tú no amaneces haciendo las tareas, las asignaciones, es muy difícil que tú la hagas, porque el tiempo no te da. Y más cuando tú estás sobrellevando más materia, porque es muy demandante. Sí, pero a uno le gusta tanto eso que uno a veces ni lo siente. Y sin querer yo estoy trabajando y yo me concentro a veces hasta un punto. Y cuando digo, pero eso es las 3 de la mañana. No, pues yo tengo que irme. Obviamente ya estoy mejorando eso, me he puesto un horario, trato de, después de esta hora, a menos que haya, tuve mucho. Luego, no, espérate, ya yo trabajo hasta las 7 de la noche. Y yo de ahí llego a mi casa y de ahí me quedo el resto de la noche y eso. ¿Qué hizo a Deudi salir, vamos a decirlo así, de su zona de confort, de su casa, a poner esa oficina, a emprender su negocio? No, mira, yo quería hacerlo de hace tiempo, pero, tú sabes, rebalando, se me da mucho dinero, se me va esto, muy mi cuarto, y un lío. Pensándolo mucho. Sí, pensándolo mucho. ¿Qué pasa? Hubo un momento en mi vida donde yo fui a un taller hice un taller de liderazgo y transformación personal. Y ese taller me ayudó bastante. Porque me hizo ver cosas que yo no la estaba mirando. Y dije, pero acá pues yo tengo que la tenías, pero no le ponías atención. No, yo la miraba, pero no tenía miedo de enfrentarla. Como que, coño, a veces es que el sacrificio hay que hacerlo, mano. O sea, si tú te quedas esperando a que llegue el momento, a veces la cosa hay que empujarla un poco. O sea, no de bocate, porque cuando viene a ver, claro, tú sabes, pero a veces hay que presionarse un poco, a veces la cosa hay que empujarlo un poco. Y yo dije, pero a mí lo que me falta es un poco de empuje, porque hay cosas que están ahí, lo único que yo tengo miedo de qué es lo que va a venir después, pero aprendí ahí durante el taller que si yo no hago el intento tampoco me voy a dar cuenta. Claro, no vas a saber. Tampoco me voy a dar cuenta si va a servir o no, si va a funcionar o no. Ahora, yo tiré y no funcionó, bueno, ¿qué falló? Vamos a analizarlo ahora, tú ves. Y bueno, resultó que dije, no, le voy a dar para allá. Ajolqué la guagua, cogí un préstamo y le voy a dar para allá para la oficina y que sea lo que Dios quiera y vamos a trabajar. Que ahora es que hay hombre para trabajar. Entonces, ya cuando me metí en la oficina, yo digo que eso es bendición de Dios, porque eso yo no le puedo encontrar otra explicación. Los trabajos empezaron a fluir de otra manera, mucho más que cuando estaba en la casa. Obviamente tenía un problema también de procrastinación, serio, que durante el taller también lo trabajé y entiendo que lo he superado bastante. Ya lo manejo mucho mejor. Antes se me hacía difícil manejarlo. Ya no, ya tengo las técnicas y lo que hago me sacudo y vamos adelante. Eso también me ayudó mucho. Y también la gente ve el carácter de las cosas que tú estás haciendo. Pero el ingeniero puso una oficina. Pues yo no sabía. Había gente que ni sabía que yo estaba viviendo en el pueblo. Porque yo estoy trabajando desde mi casa. Desde tu casa. Yo llego de trabajar a mi casa, nadie me ve. Ahora yo trato de salir un poco más, aunque sea me ven en el transcurso que yo llego de la casa a la oficina. Salgo a la calle, me ven, mire, esa oficina es mía. Ya tú sabes, uno sale, se presenta. Tengo que darle un poco de carácter a las redes sociales, tengo que empezar a sonar un poco más en las redes. Y ha sido bien recibido. Ha sido bien recibido, gracias a Dios. Qué bueno. Sí. ¿Qué es más fácil? ¿Construir una casa o construir una vida estable? Una relación estable, una familia estable. Es una pregunta. Sí, son cosas que se hace
son cosas como que yo no encuentro como sí, como la comparación, porque por ejemplo, construir una casa es difícil. Ahora, también el tipo de casa, obviamente, y tú quieres una casa, mientras más grande tú la quieras, mucho más difícil. Más difícil será así. Porque hay que buscar dinero, y para tú conseguir dinero tienes que fajarte. Claro. Y tú tienes que no solamente, porque el dinero que tú consigues, tú tienes que ir lidiando los gastos que tú llevas, pago de empleados, esto, lo otro, y guardar para la casa. Sí. Entonces, la casa es bien difícil, pero también construir una relación estable no se hace difícil si tu pareja contribuye. Porque de tú construir tu casa tienes que fajarte tú. Sí, Ahora, totalmente. si tu pareja trabaja y se ponen de acuerdo los dos, bueno, tienen que fajarse los dos. Porque ahí, eso es una sola línea. Eso hay que buscar cuarto para hacer la casa. O sea, tú no tienes más opciones. Pero una relación se manejan muchas cosas de por medio. Que el tiempo, que por ejemplo los trabajos, que el tiempo, que los estudios, que los hijos, que si hay comida en la casa, que si no, Sí. que esto, que la familia, que tal cosa, tú sabes. Entonces son muchas cosas que se manejan y yo no sabría cómo decirte como, esta tiene dificultad. Para mí yo creo que una casa es más difícil. ¿Qué consejo tú le darías a un joven que quiera emprender en esto o estudiar arquitectura o agrimensura en un futuro? Que estudie, que lo haga, porque eso tiene que gustarte, como todas las carreras, tiene que gustarte. Ambas carreras son muy buenas en el mercado laboral. El ascenso es lento, pero con constancia se logra y obviamente con una disciplina y un carácter de trabajo, porque es un mercado muy competitivo, muy competitivo, tanto a nivel de precio como calidad. Existen muy buenos profesionales de la arquitectura, profesionales de élite, y tú tienes que competir contra esa gente, y también de agrimensura. Entonces tú tienes un mercado muy competitivo que tú no te puedes desesperar en tu ascenso. Pero de que lo hagas, si te gusta, hazlo, porque suele ser bien remunerado cuando ya tú empiezas a ser visible, tú empiezas a ser bien remunerado. Vale la pena. Interesante. Fíjate, aquí tenemos una pequeña dinámica. Claro. Es algo sencillo. ¿Diseño moderno o tradicional? Eso es que tengo que contestarte de mis preferencias. Sí. Ok, moderno. ¿Madrugar o trasnochar? No es lo mismo. No, No es lo mismo. porque madrugar es cuando tú te levantas temprano y trasnochar es cuando tú sigues trabajando. Y amanece y Por sigue amanece. volado. volado, como Exacto. decimos. No, madrugar, muchachos. ¿Montaña o noche playa? caga. Me gustan los dos. Ahí no te sé decir. Me gustan los dos. ¿Un terreno grande sin vista o un terreno pequeño que tenga vista? O pequeño con vista. ¿Planear todo o dejarte llevar? Un equilibrio entre ambos. Sí, porque hay cosas que hay que planearlas, pero a veces hay que dejarse llevar un poco, sí, hay que ser algo instintivo. Bueno, dice aquí, ¿romántico empedernido o reservado? Las dos cosas también. A veces uno es reservado y a veces uno se pone sabroso. Si pudieras hablarle al Deudi de 10 años atrás, ¿qué le dirías? ¿Qué consejo le darías Nada. a tu yo de allá, de allá? Ojalá y yo ni verlo. Sí, porque gracias, yo me siento muy bien como yo soy ahora. Pero eso es debido a todas esas cosas que yo viví en el pasado. Cuando viene a ver, yo voy al pasado y digo, mira esto, y daño el asunto. Entonces, vamos a dejar eso así. Vamos a dejar eso así, sí. No digo nada, lo dejo tranquilo. Bueno, mijo, que Dios te cuide. ¿Qué es eso próximo que tú quieres construir? No, yo ahora mismo yo estoy dándole carácter a mi empresa. Tengo apenas un año que salí de la casa y estoy emprendiendo ya como empresa. Yo lo que quiero es seguir creciendo como empresa. Me gustaría tener una plantilla más grande de empleados para yo manejar más proyectos. Sí, claro. Y seguir creciendo dentro del área de la arquitectura y la agrimensura. ¿Qué tanto uno puede crecer dentro de esa área? Eso casi no tiene límite.
Pero a mí me gustaría también expandirme a nivel internacional, a nivel de agrimensura, a nivel de arquitectura no tanto, pero a nivel de agrimensura, o sea, yo poder ser reconocido, por ejemplo, Puerto Rico, qué sé yo, Cuba, en esta área del Caribe, Sí, sí. en esta área del Caribe, y tal vez América Central y del Sur, o sea, no viajar de que tan lejos, pero sí ser reconocido a ese nivel que yo pueda, por ejemplo, haya que hacer trabajo, por ejemplo, en Florida, que hay mucho trabajo que no encuentran qué hacer con los agrimensores, con los trabajos allá. Por lo que pude ver las veces que he viajado y he preguntado, que es un país súper grande. Sí me gustaría proyectarme a nivel internacional. Ese sería un buen tope. Y aparte de que tu carrera también, como que nunca, siempre tiene como algo nuevo. Están Todos los días innovando. sale algo nuevo. Está en Tanto de constante arquitectura, crecimiento. siempre sale cómo hacer como algo Siempre, distinto, cómo hacer un plano distinto. Y igual la agrimensura también es así, porque siempre salen como diferentes tipos de máquina, Sí, de dispositivo de medir. Mira, muchachos, eso uno tiene que vivir encima de eso. Porque tú sabes que los diseños se ponen de moda. Por ejemplo, ahora mismo aquí se está usando mucho el diseño mexicano. Se está usando mucho el diseño mexicano. Lo he visto en algunos sitios y digo, pues mira qué curioso. El diseño mexicano, una parte del diseño mexicano, porque la cultura mexicana es riquísima, que es, por ejemplo, el frente, frente totalmente cerrado. Y la casa se hace hacia el interior. La casa tiene jardines internos. Sí. Jardines internos, la ventilación se hace a través de los techos, pero eso da un ambiente bellísimo. No, pero eso es lindo. Bellísimo. O sea, tú llegas a la casa, una pared ahí con unos elementos que tú lo ves y se ve bonito la pared. Casa. Pero cuando tú entras dices, ey. O sea, como ese choque de impresión entre lo que está afuera y lo de adentro. Eso, mira, se está usando mucho y la gente lo está demandando. Mira, yo quiero hacer esto porque a mí no me gusta que me estén mirando mucho, de que está protegiendo mucho su privacidad, tú sabes. Y lo arquitectónico, porque cada vez que sale un material nuevo de lo que sea, aparece un arquitecto que encuentra qué hacer con ese material que se ve interesante. Y se vive innovando. O sea, el espectro de soluciones arquitectónicas, el espectro de soluciones arquitectónicas que hay para todo, tanto de casas como edificaciones comerciales, oye, súper amplio. Es bien amplio. Y en agrimensura, obviamente, las tecnologías de medición viven evolucionando constantemente. Nosotros medimos, por ejemplo, usando receptores GNSS, se llama, pero dicen GPS. No mide con GPS para que la precisión del punto sea lo más preciso posible. Cada día sale un receptor más preciso. Receptores que te miden tirando fotos. Receptores que te miden con láser, que eso no existía pero yo estoy sorprendido porque yo tengo siendo agrimensor que desde 2020, no sé nada prácticamente. Sí. Y del 2020 para acá, ay, Virgen de la Alta, oye, cuántas cosas. Yo digo, pero ¿y eso? Oye, se están midiendo utilizando escáner LIDAR. LIDAR es como medidores láser, algo que tira mucho bases de láser y te hace un modelo tridimensional de esto con una fidelidad, mira, increíble, precisión milimétrica, cosa que tú con cinta, midiendo todos los detalles que hay aquí con cinta, mira, muchacho, increíble. Eso. ¿Te han tocado esos clientes que te dicen, no, esa propiedad tiene 3 tareas, pero el vecino dice que tiene 5 y yo quiero salir de duda? Y tú le dices, yo voy mañana a las 8 de la mañana. Y son las 6 y está ese cliente ahí. Mira, pero tú me dijiste que a las 8 y son las 6 y tú no vienes. Sí, muchachos. Eso es común. Eso es común. Eso es a diario. Clientes muy puntuales. Eso es a diario. Y clientes muy impuntuales también. Que hay a las 8 y son las 12 del mediodía y él está llegando. Se me pinchó la guagua, excúsame. Y él está llegando. Entonces, uno ve de todo en este trabajo. La paciencia es muy buena y la puntualidad. La puntualidad en esto es primordial. Sé puntual tú y no el propietario. Porque eso la gente valora mucho eso. Sí, claro, totalmente. La gente valora mucho eso. Aunque la puntualidad es tan valorada que hasta el que es impuntual valora más la puntualidad que el que no. Porque, por ejemplo, el que suele ser impuntual, el día que es puntual y el otro no llega, mira, eso se pone insoportable. Sí, porque es un reflejo de él mismo que como que
coño, esta situación no me gusta. Sí. O sea, como que es un reflejo de él que no le gusta. Y cuando se enfrenta a eso, muchacho, eso es terrible. En estos 5 años, porque nos dijiste que te graduaste en el 2020. No, de agrimensura. De agrimensura, Sí, exacto. de arquitectura fue en el 2012. Sí, pero yo digo, en el tema de la agrimensura, en estos 5 años, ¿te ha tocado ese terreno? De esos terrenos malos que tú has dicho, yo para acá no vuelvo más, nunca. Sí, como en 4 ocasiones. Ya tú sabes. Como en 4 Te ocasiones. dicen, no, eso es plano. Y cuando tú vayas así, una jarda. No, ellos te dicen, ellos cuando el cliente suele aminorar las cosas casi siempre. No, tiene par de subitas, tiene par de lomitas, pero no una cosa del otro mundo. Cualquier No una vehículo cosa del sube otro por mundo aquí. para ellos que están todos los días ahí. Y yo, mira, de hecho, el último trabajo que tomé fue el trabajo que me marcó. Yo dije, no, espérate. Porque yo estaba muy descuidado, todavía estoy rebajando. Yo estaba muy descuidado físicamente. A pesar de que, porque esos son trabajos que aparecen a veces, ¿tú me entiendes? No es todo el tiempo. Y cuando esos trabajos llegan, suelen ser trabajos grandes, a mí me gusta estar ahí. Yo no mando a los ayudantes que váyanse ustedes y yo me voy a quedar aquí. No. Yo me meto yo. A yo ver lo que se está haciendo. Claro. Porque pues, ellos pueden tomar una mala decisión que más adelante perjudique el trabajo y haya que volverlo a hacer. Entonces, si es pequeño yo lo estoy mirando más o menos. Yo digo, eso más o menos se maneja. Pero cuando son trabajos grandes yo suelo estar ahí. Bueno, resulta que el cliente nos dijo que había que medir 125 tareas. Bueno, ese trabajo lo consiguió un amigo de nosotros que fue, vio el terreno, se le complicó. Me dijo, yo necesito que tú vengas para acá porque yo con los aparatos que tengo no puedo. Digo, no, yo tengo aquí un aparato que curiosamente lo había comprado recientemente. Digo, pero mira, me va a servir para este trabajo. Que Me va a ser útil. Una antena externa. Ajá. Cuando llegamos, nos recibe un hijo del señor. No, porque dijo que son 125 tareas. Dice 125. No, ese terreno tiene como 500 tareas. Ay, ¿Qué? mi madre. 500 tareas. Me dice, mira, tú ves esos pinos que están allá. Los pinos se veían así. Los pinos tú hacías así, poner los ojos chiquitos. Cuando tú pones, ¿cuáles? Esos que están allá. Si esos que se están moviendo, allá. Eso es como cuando tú vas llegando a Jarabacoa, que ves esa montaña. Que tú ves esa montaña así. Ay, Dios mío. Dice, la propiedad llega hasta ahí, pero por aquí. Tú tienes que dar la vuelta. Y de ahí uno empieza a bajar. Por ahí es como la mitad. Yo dije, ay, mi madre, fulano, pero yo no vine preparado para esto. Yo pensaba que era menos. Y digo, nada, lo que hay que hacer es el trabajo y vamos a salir tarde de aquí. Cuando comenzamos, estamos aquí, llegamos, paramos todos los aparatos, vamos a comenzar, hay que comenzar por aquí. Ahí empieza la loma así. Oye, una loma con cactus, cambrón, vaya onda, todas las cosas que Ay, pullan mi y pican. madre. Bueno, por suerte, nos mandaron unos trochadores. Los trochadores son los que van con el machete adelante abriendo sí. camino. Y nos fuimos con ellos. Muchacho, yo me tuve al morir como 3 veces. A nosotros en el camino se nos acabó el agua a mitad del trabajo. Ay, mi que madre. se acabaron. Nosotros llevábamos como 20 botellitas de agua y nos la bebimos en la mitad del camino porque era subiendo. Entonces, para bajar es más peligroso. Pues tú vas subiendo, tú te vas más o menos agarrando, Sí. y vas, pero entonces cuando tú vas bajando, tú no tienes dónde agarrarte. Más que tal vez un ramito o algo, mira, súper peligroso. Y se nos acabó el agua, ya tú sabes. Nosotros estábamos secos. Yo encontré una naranja agria en el camino, me la comí así entera y me peló toda la boca. Una naranja agria salvaje con ese ácido. Todavía a las 2 horas me dicen los tigres, este tiene un bajo a naranja todavía. Entonces, yo me agoté tanto que yo dije, no, yo no puedo seguir en este descuido que yo tengo. Y me puse a hacer ejercicio, estoy haciendo ejercicio, estoy montando bicicleta, me ha ayudado mucho, estoy yendo al gimnasio, he bajado unas cuantas libras, me siento mucho mejor, muchísimo mejor me siento. Y ya yo estoy esperando el otro trabajo para foguearme, para ver, quiero ver. ¿A qué hora tú empezaste ese trabajo y a qué hora tú lo terminaste? No, ¿o cuándo lo terminas? ¿Cuándo Mira, lo ¿A los terminas? cuántos días? Bueno, mira, el trabajo era en Ocoa, pero de Ocoa tú tienes que cruzar y tú estabas geográficamente en Asua. Porque por Asua tú no puedes llegar ahí, no hay forma de llegar ahí. Es un camino que tú llegas a través de Ocoa. Yo salí de mi casa ese día, creo que fue como a las 4 de la mañana. Y llegué como a las 2.
de la mañana del otro día. O sea, saliste de oscuro y llegaste oscuro. Así mismo. Y salió oscuro, recogí los muchachos en Baní, seguimos adentro, llegamos, nosotros comenzamos a trabajar, era antes del mediodía, nosotros comenzamos a trabajar como porque lejos, como antes de las 10 de la mañana, nosotros comenzamos a subirlo más adentro. Ya tú sabes, ese día estaba el sol por ahí, picante. No cayó una gotica de agua, que eso ayuda mucho cuando llueve. O sea, ayuda por el lado de que te refresca, pero se pone el terreno más peligroso. Entonces, ese día yo salí así, mi casa como a las 4 de la mañana y llegué a la casa, eran como las 2 de la mañana casi mente. Eran como las 2, las 12, algo así. Era tarde. Día de noche a mi casa reventadísimo. Y sí, esa fue la pregunta. Ustedes son los que ponen el cartel fuera de los lugares de que esta propiedad está haciendo no sé qué bajo la ley. Está siendo objeto de deslinde o de saneamiento. Sí, eso es una medida que está reglamentada por el Tribunal de Tierra. Está en la Reglamento General de Mensuras Catastrales. Ese reglamento dice que eso es la parte de publicidad. Todo proceso de deslinde y saneamiento uno tiene que avisarlo, tiene que ponerle ese letrero, porque es de orden público. Uno tiene que hacer publicación en el periódico y tiene que poner ese aviso en la propiedad para que se sepa. ¿Por qué? Porque pasa muchas veces de que hay personas que tienen una propiedad y viene otra gente malicioso y le saca los papeles con la gente adentro. No se han visto casos. Invaden. Callado hacen. Entonces, si ponen un letrero, alguien que vea esa propiedad puede objetar. Puede decir, no, pero espérate, yo voy para el tribunal, le tiro una foto. Mira, esa propiedad es de mi abuelo, o esa propiedad es mía, o esa propiedad es de nuestros familiares. Entonces, el proceso lo paran y se envía a juicio. Para resolver esa litis, ese conflicto. Y es obligatorio. Hay que poner ese letrero, es obligatorio, para que todo el mundo vea se está haciendo ese trabajo ya sea de deslinde o de saneamiento. ¿Qué legado te gustaría dejar cuando tú ya no estés? ¿Qué legado? Bueno, yo en general casi no suelo pensar en eso. El legado que a mí me gustaría dejarle una buena educación a mis hijos. Una buena educación a mis hijos, y que mis hijos me recuerden como un hombre de trabajo y un hombre que yo soy muy de estudio. Yo me he pasado toda mi vida estudiando. Yo salgo de un curso para otro, pero trabajando. Obviamente, trabajando. Pero son cursos que me complementan, tú sabes. Por ejemplo, ahora mismo estoy haciendo un diplomado de paisajismo, que me complementa mucho con mi trabajo de arquitectura, porque yo de paisajismo no sé casi nada. Eso es costoso. Es costoso y es maravilloso, porque eso es lo que le da vida a la edificación. Sí. Tú haces una edificación, por ejemplo, cuando nosotros estamos haciendo el render es cuando tú estás haciendo una representación tridimensional de la edificación. Hasta que tú no lo ambientas con árboles, arbustos, hierba, grama, no, tú dices, y esto es tan feo. No coge forma. Claro, entonces el paisajismo es lo que le da vida al trabajo de arquitectura. Generalmente los terrenos, principalmente de viviendas, villas, que se están usando mucho ahora, la vivienda, los parques, todo eso, el trabajo. Y me he dado cuenta de lo complejo que es eso, que yo lo ignoraba. Pero yo suponía, porque una vez en la universidad tomamos una materia de paisajismo. Y yo veía, si hay una maestría de paisajismo nada más, esto tiene que ser complejo. Así como hay una maestría del diseño de interior. El diseño interior es otro mundo dentro de la arquitectura. Que la arquitectura tiene muchas áreas que tú, por ejemplo, está el diseño general, que el diseño de edificio con esta forma, estos asuntos, que tú haces un diseño conceptual, bastante interesante. Ese tipo de diseño donde te enseñan a combinar diferentes formas geométricas para tú llegar a determinado
a determinado fachado, determinado resultado. Está el diseño de interiores, que es otra cosa. Diseño interior, de todos los detallitos con lo mínimo que va adentro. Si aquí va un cuadro, si aquí va un aislante acústico, que tú pones una madera de esta forma, esta madera ayuda con el eco de la edificación, esto. Está el diseño paisajista, que es el uso de la naturaleza en combinación con la construcción. Está el diseño urbano, el diseño de ciudades, el diseño de proyectos de solares, que todo eso se hace con criterio. Y dentro de cada uno de esos diseños, pues, por ejemplo, especializados en hospitales. Arquitectos son especializados diseñando hospitales. Especialistas diseñando aeropuertos. Especialistas diseñando, qué sé yo, estaciones de policía, estaciones de bomberos. Porque cada diseño conlleva una serie de necesidades. Y esa serie de necesidades te generan unos espacios y unas rutas y unas comunicaciones de un espacio respecto al otro, que si tú no estás especializado en ese tipo de diseño, no es recomendable que tú te metas en eso, porque fácilmente tú vas a poner un área de emergencia en un sitio donde no debe de ir. No debería de ir. Uh-huh. Ya para ir cerrando, ¿verdad? Sí. Esos clientes que te dicen, mándame tu cuenta para transferirte, y tú se la mandas a las 8 de la mañana y son las 8 de la noche y todavía tú estás esperando tu chelito. No, tranquilo, porque antes a mí me engañaron varias veces. Sí, yo mandaba el proyecto. Mire, terminaba. Mándame tu número de cuenta. Bueno, ¿es serio? Llévame, no hay cliente serio. Cliente serio ya no existe. Serio es el que depositó. Ese es serio. Entonces ya uno cobra adelante para comenzar a trabajar. 1%. Un por ciento adelante para comenzar a trabajar. Sí, claro. Y después el otro por ciento antes de la entrega. Usted me paga, yo le entrego. Porque muchas veces algunos depositaban adelante, tenga, comienza. Y cuando yo le mandaba el proyecto no me ponía la otra mitad. Me pasó en principio que yo comenzaba a trabajar. Y después de querer trabajar. Estoy trabajando y hago mi trabajo, hago diseño. Y después que está hecho, la mujer mía ahora como que no tiene eso. Pero aquí hay un trabajo hecho. Sí, yo te voy a poner algo ahí. Mándame tu número de cuenta. Y los chelitos nunca llegaban. Nunca. O algunos que estamos listos, mándame tu número de cuenta. Y tú le mandabas el proyecto ya, porque tú entiendes que es serio. No lo olvides más nunca. Pero ¿qué me garantiza a mí, verdad? Uh-huh. Como cliente, que cuando yo te entregue el % restante, tú me vas a entregar. No, porque yo no hago nada con eso. Tú no haces nada con eso, pero yo no sé tu corazón. No, porque es que ya este tema no es un tema de corazón. Porque, por ejemplo, al cliente, al menos yo voy trabajando con el cliente en la etapa del diseño. Yo voy preparando propuestas y él las va viendo. Yo lo voy mostrando. Okay, tú vas trabajando de la mano con el cliente, de lo que quiere, de lo que no quiere. Porque durante el proceso de diseño los clientes cambian mucho de opinión. Okay. Entonces yo siempre les recomiendo que se haga el diseño arquitectónico, porque es mucho más fácil tú mover un muro en el plano que tú moverlo en la vida real. Fácilmente, tú teniendo que destruir una pared que quedó mal hecha, o teniendo que destruir una escalera que quedó mal hecha o que quedó sin ningún tipo de criterio, te sale mucho más caro que lo que te cuesta el juego de plano completo. Una pared. Entonces, digo al cliente, es mejor que esté en plano. Yo me preocupo siempre por... Todos los clientes conmigo terminan aprendiendo a leer plano. Yo les voy enseñando esto es tal cosa, sí, para que ellos entiendan en qué se están metiendo y vayan viendo. Ya cuando uno llega al 3D, que ya ellos lo entienden mucho mejor, que ven la casa como va quedando por fuera. Ahora sí, yo entiendo más o menos. La habitación queda de este lado esto. Vienen con la esposa, mira esto, la habitación de nosotros va a quedar grande, mira, va a quedar así. Entonces ya cuando lo ven, me dice, sí, ese diseño me gusta, vamos a darle para allá. Entonces yo empiezo a trabajar con los planos del anteproyecto. Y cuando el cliente paga, yo le entrego su plano. Porque yo en realidad yo no hago nada con eso, porque eso no es mío, eso es de él. Y obviamente también, por eso yo me formalicé también como empresa. Porque el cliente, si tiene que ir a buscarme, sabe dónde me vaya a buscar. Claro. Yo, por ejemplo, yo tengo mi oficina con empleados, con una estructura. Yo no te me voy a esconder por chelito. No te conviene ni siquiera. No, porque es que de eso es que yo vivo, hermano. O sea, eso es como yo darme un tiro en un pie. Eso es como yo darme un tiro en un pie. ¿Y qué hago yo quedándome con un diseño? Yo no hago nada con eso. Nada. Porque inclusive ese diseño soy yo que lo hago. Si yo quiero lo puedo replicar. Aunque yo te lo hice para ti, es mío.
O sea, yo tengo ¿cómo se llama? La autoridad intelectual. Autoridad intelectual. Creo que es así que se dice, no me acuerdo. O sea, eso lo hice yo. Yo lo puedo replicar. No suelo hacerlo porque cada cliente tiene una necesidad diferente. Sí, sí. Muy raro. Hay clientes que llegan pero algo que tú tengas hecho para no joder mucho. Ven a ver. Y duramos 2 horas viendo, que no me gusta. No me gusta. Entonces, como quiera, tengo que terminar haciéndole un diseño de acuerdo a sus necesidades y sus gustos. No quiero cerrar esta entrevista sin hacerte esta pregunta. Y es que, claro. ¿Cuál es la otra cara de Deudy que poca gente conoce? La otra cara mía, generalmente yo suelo mostrarme como soy. Obviamente con cierta prudencia, porque tú no puedes abrirte 100% a como tú eres en todos los entornos y todos los ambientes. Tienes que manejar cierta prudencia. Sí. Pero cuando yo entro en confianza, yo soy muy pilero. Yo relajo con todo, hasta con la cosa mala. Lo que me pasa a mí, no se me salva a nadie, ni mi mamá, ni mis hijos, ni mi esposa, nadie. Si yo encontré algo con lo que yo me puedo curar, eso suelo ser yo. Pero obviamente en mi círculo sí, los amigos que se criaron conmigo saben que yo soy un fresco. Sí, saben que yo soy un fresco. Y no es con ninguna mala intención. O sea, no es con ninguna mala intención, sino que como quiera ya está jodido. Vamos a cogerlo ya de buena forma. Y bueno, sí, me gusta darle cuerda a la gente. Al punto de dispuesto a pelear. Cuerda que si tú quieres pelear, nos entramos a golpe y quedamos siendo amigos y no pasó nada, fue relajando y te sigo diciendo que era un venado o algo así, qué sé yo. Pero no con todo el mundo, obviamente. No. Antes yo era un poco más imprudente, pero obviamente a medida de los años uno va empezando a tener un poco más de tacto. Pero ya con la gente que entran a mi círculo, que ya hay cierta confianza, bueno, muchachos, no hay piedad con eso. Ya para finalizar, esta sí es la última pregunta de mi parte, no sé de Sterling. Sí. ¿Cuál es el aproximado de un plano de una casa? Es decir, yo quiero una casa común, básica, 2 habitaciones, una marquesina, con un patio, algo sencillo. ¿Qué cuesta? ¿Cuál es el aproximado en pesos? Porque ahora todo el mundo quiere cobrar en dólares. Sí, esas son modas que se ponen en dólares, por ejemplo. Sí, son modas porque los pesos son los pesos. Lo que pasa es que hay proyectos que son grandes y tú le das un precio hoy al cliente en dólares y de repente la tasa cambia, sube o algo y una variación de 2 o 3 pesos son un par de millones de pesos, o sea, tú sabes. Pero una casa normal así como tú me dices, una vivienda económica. Sí. Yo por el mercado en el que yo vivo, Vallaguana es un pueblo de escasos recursos, un pueblo donde las fuentes de empleo son limitadas, no hay tanto flujo de dinero, pero yo vivo allá porque, por ejemplo, mi papá dejó negocio, cuando falleció dejó negocio y ya esos negocios están ahí, un patrimonio de nosotros. Sí. Y estamos atendiendo los negocios de eso, pero yo también tengo mi empresa aparte. Y como ya yo decidí quedarme en mi pueblo por la tranquilidad y la proximidad, como estoy más o menos en el medio de la isla, yo de ahí me muevo fácilmente para cualquier sitio, hacer cualquier trabajo. Yo lo divido en 2 etapas. El anteproyecto y el proyecto completo. ¿Qué quiere decir el anteproyecto? El anteproyecto, yo te muestro la casa, cómo va a quedar. Yo te entrego, se llaman planos arquitectónicos, planos dimensionados, elevaciones, secciones, las elevaciones como la fachada, cómo se va a ver de frente, cómo se va a ver de este lado. Te entrego una vista 3D no demasiado elaborada, pero que se vea que tú entiendes y se ve bonito. Una vista 3D bien bonita. Yo entrego un trabajo de 50 y 60 mil pesos, dependiendo la complejidad de la construcción. Más o menos por ahí. Pero eso está bien, está asequible. Entiendo yo. Ese es el anteproyecto. Espérate. No, con eso. No, ¿tú sabes por qué yo lo divido así? Porque el proyecto completo incluye los planos técnicos, que son la instalación eléctrica, las instalaciones de plomería y los planos estructurales. Okay. Planos estructurales es el acero que va a llevar la edificación desde los cimientos, el ancho de los cimientos, de la zapata, como se le dice,
el ancho correcto de las columnas para que aguante ese tipo de diseño, el grosor de toda la estructura. Entonces, esos planos técnicos, como no soy yo que los hago, yo contrato otros profesionales, un ingeniero estructural, un ingeniero eléctrico, un ingeniero sanitario, que son amigos que estudiaron conmigo y conozco, son gente que trabaja, se especializan en eso, son gente que trabajan bien. Y yo, los planos técnicos de una casa así suelen ser en 100,000 pesos. Ya no. Ya si la edificación de ahí hacia arriba, porque edificación es súper compleja, que obviamente va a aumentar ese costo, tanto del diseño del anteproyecto como del proyecto definitivo. El proyecto definitivo incluye tanto el anteproyecto como los planos técnicos. Entonces andarían algunos 160,000 pesos, proyecto completo. Pero ya ahí tú sabes para dónde tú vas. Sí, claro. Obviamente también lo separo, el presupuesto. El presupuesto, yo trabajo con una ingeniera presupuestista y depende de un proyecto así más o menos, va a andar como por los 40,000 pesos. Entonces sería algunos 200,000 pesos incluyendo presupuesto. Si ya tú tengas una zona donde te exigen estudio de suelo, que te exigen una serie de cosas, ya esos son otros trabajos adicionales. Entonces, ¿por qué yo los separo así? Porque allá donde yo vivo en el mercado, en el pueblo, hay gente que me dice, no, yo nada más quiero el diseño que yo tengo, que me lo va a construir. Bueno, yo le entrego su diseño, ellos tienen su maestro que le va a poner el acero como él entienda, su asunto como entienda, y yo lo que trato de preocuparme de que no se desvíe mucho del diseño para que el diseño quede más o menos tal cual como se diseñó. Yo voy de vez en cuando porque la supervisión ya es un trabajo que se paga aparte porque ya es un trabajo de terreno, de campo, y que está ahí y es diferente. Hay otro que me dice, no, yo quiero el proyecto completo porque yo tengo el maestro, pero yo quiero que lo haga, que una cosa que para yo no tener problema nunca. Le entrego el proyecto completo. Hay otro que dice, no, espérate, como yo vivo en fuera, yo necesito también tener el presupuesto. Yo quiero el proyecto completo, pero necesito tener el presupuesto para yo ir viendo lo que se va gastando a medida de cómo voy avanzando. Una forma de organizarse. Entonces, bueno, pues se le agrega el proyecto. Y después alguno dice, no, yo quiero que usted lo haga todo. Entrégueme eso hecho. Entrégueme eso hecho. Entonces ahí vengo yo con el proyecto completo, el presupuesto y todo lo que lleva, tal cual. Obviamente con mi supervisión, que generalmente uno cobra por supervisión el 10% del costo de la obra. Tanto supervisión y dirección técnica. Porque la supervisión se cobra un 5% generalmente y la dirección técnica es un 10%. Se separan así porque, por ejemplo, cuando tú haces trabajo con el Estado es que te supervisa a ti. Tú te encargas de la dirección técnica. ¿Qué es la dirección técnica? Tú manejas empleados, compra de materiales, toda la logística del proyecto. Todo eso es la dirección técnica. Entonces, como ellos te supervisan, entonces el 5% el Estado no te lo paga. Ellos nada más te pagan la dirección técnica, que suele ser un 10% del costo total de la obra. Bueno, ya ustedes saben, cualquier cosa. Bueno, darte las gracias por compartir tu historia con nosotros el día de hoy. Encantado. Conocimos mucho más de lo que es un arquitecto, un agrimensor, conocerte a ti. Gracias por tu tiempo. Encantado, un placer. Conocimos la otra cara de Deudi Santana.